del Senado, hablaba de uno de los temas que va a llamar la atención a nivel internacional. La Cumbre de las Américas, en una séptima versión, que se va a llevar adelante en Panamá, no es una cumbre más, déjenos decirle, no es una cumbre más. Va a ser una cumbre que tenga los ojos encima por las peculiaridades. ¿Desde quiénes van a ir? Una Cuba que por primera vez va, desde una Venezuela que se va a rozar denunciando, por ejemplo, ese famoso decreto que lo declara prácticamente en emergencia o en alerta cuando se refiere a Venezuela. Presos políticos de por medio. El presidente Evo Morales, que va a dar su apoyo a Venezuela, y se va a hablar el tema del mar. Va a ser una cumbre con unas peculiaridades bárbaras. Esta información, y quiero destacarlo, viene de alguien que nos hace facilísima la vida cuando se trata de los temas internacionales. Un capísimo en el mundo del periodismo en esto, trabaja en el sector internacional del deber, es el hombre del suplemento El Mundo, y está con nosotros hoy desde nuestro estudio en Santa Cruz de la Sierra. Carlos Hugo Morales, compañero, amigo, gracias por facilitarnos la vida, decía. Uno que te lee a ti en las noticias le encuentra facilito, como para guagua de primero, y uno entiende la importancia de lo que va a ser esta cumbre. Muy buenas noches. Cuéntale a la gente por qué el viernes los ojos del mundo van a estar en esta cumbre en Panamá. Buenas noches. Cumbre en Panamá, buenas noches. Muy buenas noches, John. Es un gusto estar en tu programa, a través de del satélite, estar con ustedes, al lado de ustedes. Y bueno, señalar fundamentalmente que la séptima cumbre de las Américas que se va a realizar en Panamá a partir del viernes va a marcar un punto de inflexión, yo diría, en la relación entre Estados Unidos y América Latina, ¿no? Creo que los vientos son a favor de lo que puede significar un diálogo renovado con Estados Unidos, que sabemos tiene una relación difícil con los países de América Latina y en particular con varios de los países que han optado por una opción de izquierda, progresista, por llamarlo de alguna manera, y que ahora encuentran un nuevo contexto, un nuevo escenario donde está incluso la posibilidad del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, los dos actores que más habían tenido tensión diplomática durante décadas, que incluso formaron parte de una guerra fría en la región y que hoy aparece con la esperanza de poder reencontrarse en un diálogo abierto de igual a igual, ¿no? Qué difícil, ¿no? Ya me imagino a Barack Obama extendiéndole la mano al presidente de Cuba, ¿no? Diciéndole, hola, ¿cómo estás? Y dice, la cosa con la apertura de Cuba va muy bien. Un diálogo ya que va a empezar también a romper el hielo. Pero en esta relación ¿se podrían tomar otra clase de decisiones en la relación Estados Unidos-Cuba o simplemente será una estrechada de manos para la fotografía que se espera sea mucho más cálida que en otros encuentros? No, definitivamente el encuentro no va a ser solamente un apretón de manos. Raúl Castro y Barack Obama van a sellar, de hecho, lo que ya ha venido siendo un proceso que ha empezado hace pocas semanas atrás para el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas. Creo que ambos países se han dado cuenta que el embargo económico que impuso Estados Unidos desde la década de los años 60 y esta visión tan dura respecto de Estados Unidos como la cabeza del imperialismo mundial eran ambas posiciones intransigentes que no llevaban a nada, ¿no? Ambos países han perdido mucho más el pueblo cubano y ahora se abre la posibilidad de una apertura muy importante en el plano económico y que ojalá también se pueda traducir en el plano político, porque como sabemos todavía en Cuba rige una dictadura militar, prácticamente un régimen autoritario, donde no hay una democracia plena. Justamente Cuba está llegando a la Cumbre de las Américas nuevamente después de 1994, invitada para poder decir su palabra, ¿no? Obviamente los países de América están esperando que en Cuba haya mayores cambios, mayores transformaciones que permitan abrir el sistema político cubano y también a Estados Unidos bajar la guardia de una agresión realmente muy poderosa como fue el embargo económico contra Cuba. No va a ser el único tema, John. Obviamente hay otros temas muy importantes. El segundo más importante y más delicado, yo diría, es el de Venezuela. Sabemos que Venezuela está inmersa en una crisis política y económica muy profunda.
se han violentado los derechos humanos en Venezuela en los últimos meses, yo diría, que ha llamado mucho la atención internacional. Hay un reclamo de Estados Unidos muy concreto respecto de los derechos humanos en Venezuela, pero la respuesta de Obama tampoco ha sido tan medida, ¿no? Es decir, esto de considerar a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos parece una exageración, ¿no? Entonces creo que ambos países, por lo menos en las últimas horas se ha visto que Washington ha bajado un poco el tono, ha dicho que no, que Venezuela en realidad no es una amenaza, pero sí reclaman por el tema de los derechos humanos. Pero el tema de Venezuela va a ser el segundo tema más importante de debate para los 35 presidentes y jefes de Estado que van a participar de esta cumbre, que realmente va a ser histórica, yo diría, ¿no? A ver, Venezuela trae dos temas. El tema de detenidos, presos de la oposición, y la posición de los Estados Unidos, no sé si lo digo bien, de declarar prácticamente un país peligroso a Venezuela en la región. Este decreto norteamericano que ha puesto a Venezuela por lo menos en alerta en las últimas horas. Esos son los dos temas, si no me equivoco, Carlos. Sí, no, definitivamente esos son los dos temas. Como te decía al principio, creo que el decreto de Obama exagera y se va de tinta, por decirlo de una manera, al señalar de que Venezuela es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, cosa que, como sabemos, objetivamente no es así, ¿no? Pero sí reclama y establece sanciones concretas contra funcionarios que han participado de la represión a disidentes políticos el año pasado, ¿no? Esto es muy importante como línea política porque evidentemente en Venezuela se están cometiendo atrocidades políticas muy importantes, como la detención del alcalde de Caracas, la detención de líderes políticos disidentes, es decir, una serie de atropellos contra la oposición que no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Obviamente el gobierno de Nicolás Maduro señala, argumenta de que hay un golpe de Estado que está en ciernes, pero en realidad los mayores problemas están proviniendo del propio chavismo, que no está sabiendo enfrentar una crisis política y social muy importante en Venezuela y que está llevando una tensión que ojalá a través del diálogo, a través de la participación también de la UNASUR, de otros organismos regionales, se pueda permitir un encuentro o un diálogo, yo diría así, entre el gobierno y la oposición que permita sacar a Venezuela de esta crisis. Carlos, mirando el viernes, el comienzo de la cumbre, las determinaciones que se van a tomar, ¿el panorama es así? Estados Unidos, Venezuela, Estados Unidos, Cuba. ¿Qué más puede pasar en esta cumbre de las Américas? Para los que creen, yo sospecho, es mi hipótesis personal, que va a ser una cumbre contra Estados Unidos, creo que se equivocan, ¿no? El clima y el escenario internacional ha cambiado radicalmente con la presidencia de Barack Obama en un sentido. Hay que señalar como parte del contexto que venimos y recordemos lo que fue la cumbre de 1995 en Mar del Plata, en Argentina, cuando realmente hubo un encontronazo muy fuerte entre la región y Estados Unidos, porque en ese momento gobernaba Bush y realmente la cosa se fue muy mal, ¿no? Ahora hay un viento a favor del diálogo. Fíjense ustedes que el propio gobierno de Cuba está acercándose a Estados Unidos y está dejando de alguna manera sin argumento para todos aquellos sectores un poco más radicales, incluido al presidente Evo Morales, que plantean un choque frontal con Estados Unidos, ¿no? El presidente Evo Morales ha dicho que en esta cumbre de las Américas él va a ir a debatir con Barack Obama. Ojalá que sea debatir sobre temas vinculados con el desarrollo, lucha contra la pobreza, cómo mejorar la economía. La región está entrando en un momento muy complicado en el tema económico. Hay una retracción de la economía y creo que los países de América Latina tienen que pensar estratégicamente cómo llegar mejor al mercado de Estados Unidos y demás. Más que la retórica antiimperialista, que creo que está bastante devaluada, lo que se va a ver, me parece, en la Cumbre de las Américas es que va a comenzar una nueva relación entre Estados Unidos y los países de América Latina que legítimamente piden hablar de igual a igual con Estados Unidos. Y creo que esa relación se va a poder dar ahora, ¿no? Bolivia tiene una gran oportunidad. El tercer tema que quería resaltar, John, que se va a tratar en esta cumbre, y por lo menos que lo va a plantear el presidente Evo Morales, va a ser la demanda marítima boliviana. Creo que va a ser un escenario interesante para plantear lo que es la demanda boliviana,
pero no nos ilusionemos demasiado porque la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no va a participar de la cumbre, no va a estar en Panamá porque está ocupada, como sabemos, de lo que ha sido el desastre vinculado con las lluvias y los aluviones que ha habido en estas semanas en el norte de Chile, ¿no? Bolivia planteará el tema de el mar. Esto me parece importantísimo destacarlo. A ver, ¿cuántos países participantes van a estar en esta cumbre? Y leía en el resumen que tú sacabas en El Deber, de que Colombia, por ejemplo, muy aparte de esta agenda que va a llamar la atención, va a proponer un sistema de educación interamericano como lucha contra la pobreza, por ejemplo. De esas ideas que también deberían tomarse en cuenta, aunque no van a ser las rimbombantes, digamos, en esta cumbre. ¿Cuántos participan? Así como estas posiciones de Colombia, ¿cuántas habrán, digamos, que le peguen el interés a la gente en este encuentro? Va a ser muy importante, hay que tener en cuenta que el mensaje principal de la cumbre de las Américas en Panamá es prosperidad con equidad. Se está poniendo mucho énfasis en que el crecimiento económico apunte a la equidad, al desarrollo con equidad para todos los sectores. Creo que América Latina ha avanzado mucho en el tema social, una enorme cantidad de varios millones de personas han salido de la pobreza, han ingresado a los sectores de clase media, pero como te decía en un momento anterior, estamos entrando como región a un momento complicado en la economía. Es decir, hay una retracción, fijémonos lo que está pasando en Brasil. Entonces creo que hay que tomar algunas medidas que permitan garantizar este avance que hemos tenido en el plano social. Una mayor eficiencia. Creo que los países como Colombia, que tú decías recién, Chile, México, están muy preocupados por cómo establecer un acuerdo con el que están ya trabajando ellos en la Alianza del Pacífico, que permita acelerar justamente los procesos económicos, que permita generar trabajo. Incluso yo me atrevería que creo que están invitando a Uruguay a poder participar de estos esquemas de apertura económica. Creo que esa va a ser la tónica. Un mayor diálogo en el plano político, una nueva relación en el plano político entre Estados Unidos y la América Latina, y además, bueno, discutamos los temas que son importantes vinculados con el comercio, con la educación, con el desarrollo, con equidad, que es justamente lo que está delineando esta cumbre de las Américas para Panamá. Lo último, y ya en segundo, Carlos Hugo Morales, el hombre del panorama internacional, el diario El Deber, esta noche con nosotros. Esta frase se me quedó. Dice, no se augura nada bueno en la cumbre del fin de semana. ¿Tú dirías que no se augura nada bueno en esta cumbre? ¿Qué puede pasar? Yo sentí como que algo caótico se viene desde el viernes. No sé tú, Carlos. No, definitivamente no. Evidentemente se ha calentado la cumbre por la presencia de disidentes cubanos y disidentes venezolanos que están levantando la voz para que sean escuchados por los presidentes sobre lo que está pasando en Cuba y en particular, como decíamos al principio, en Venezuela, donde hay se me congeló la señal en Santa Cruz. Perfecto. Te agradezco, Carlos Hugo Morales. Al filo te bajaron la palanca de la luz allá en Santa Cruz, ¿no? Decirlo, son algunos inconvenientes técnicos nada más. Carlos Hugo Morales, el hombre del panorama internacional del diario El Deber. Muchísimas gracias, querido hermano. Disfrutamos mucho leyéndote para enterarnos qué pasa fuera de nuestras fronteras. Ya lo tenemos a Carlos. Carlos, tengo unos 30 segundos nada más. Restablecida la señal. Adelante, por favor. Tengo unos 30 segundos nada más. Restablecida la señal. Adelante, por favor. No, simplemente agradecerte infinitamente, John, por la oportunidad de poder compartir con los televidentes y con los lectores del Deber. Y simplemente creo que yo, lo personal, creo que va a ser una cumbre de esperanza, va a ser una cumbre que va a marcar un hito positivo para la región. Obviamente van a haber encontronazos, hay disidentes cubanos y venezolanos, hay una cierta tensión por esos temas, pero creo que la visión estratégica de la región es: vamos hacia una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos, vamos hacia una relación en el continente que permita pensar más en el desarrollo más que en el enfrentamiento. Carlos Hugo, un abrazo para ti. Gracias, buenas noches.